dugu estropadari. 20. estropada promoziokoa hemen Hondarribian ospatzen dena da ARC-ko ligako 2. taldekoa. Gaur lehenengo txandan aterako dire, lehenengo kaletikan Bermeo, 2. kaletik Zumaia B eta 3. kaletik Iberia. Irteera eman zaio lehenengo txanda honi, Bermeo 2. kaletik, Zumaia 3. eta Iberia 2. kaletik. Salida de esta primera tanda con Bermeo por la 2, Zumaia por la 3 y Iberia por la 4. 20 segundos, regata válida. Usten dugu janoa Donostiarra, Oiartzuko itsas lapurrak eta kolindrez gerturatzen nahi diren urterako organizatera. A vez de la Donostiarra, itsas lapurrak Oiartzun y colindres aproximándose a las balitas de salida. Aterako da Donostiarra B lehenengo kaletik, Oiartzungo itsas lapurrak 2. kaletik eta kolindres 3. kaletik. Donostiarra por la 1, Oiartzungo itsas lapurrak por la 2 y colindres por la 4 acaban de tomar la salida. Usten ditugu janola, lehenengo 3 ontziak atera diren ja kaian puntatika. Bermeo 2. kaletik, Zumaia 3. eta Iberia 4. kaletik. Horrein, Espigoian parian gutxiko erraera, Donostiarra B, Oiartzungo itsas lapurrak eta kolindres. 3 primeras tripulaciones, Bermeo, Zumaia y Iberia, ya han salido de la punta del punto de refugio de aquí de Hondarribia, mientras que vemos como la B de la Donostiarra, itsas lapurrak de Oiartzun y colindres acaban de salir de la punta del Espigón de Hondarribia. Sí, pero tampoco mucho más. A uno nos ha tocado 6. A uno yo no fue mal. A uno yo no fue mal. Un poquito más de viento. Pero un poco, tampoco mucho más. Ha parecido. Vale, vale. No, vale, te mando a...
lortu dute ja lehenengo ziaboga hiru lehenengo ontziak eta une batetik bestera epaileak emango digute beraien denbora. Post 20 bederatzi Bermeo, post 20 zazpi Zumaia, post berrogei Iberia. 5.29 para Bermeo, 5.27 para Zumaia, 5.40 para Iberia. Son los tiempos de esta primera ciaboga. Cuando vemos como ya se han cruzado las traineras, unas ya empilando el segundo largo y las otras terminando el primer largo a punto de coger la primera ciaboga. Dura pugna entre Bermeo y Zumaia en esta primera tanda. Entre las tres primeras tripulaciones, habiéndose quedado retrasada Iberia por la calle número 4, la más cercana al puerto de refugio de aquí de Ollarri. Justo en la Ulla, la venimos ahora en los tierras. Ya pudieron que tiene este año de debut de bola. Bermeo eta Zumaia kaian puntan, zango genuke Zumaiarra pixar bat horretik datoztera. Zumaia y Bermeo ya a la altura de la punta del puerto de refugio y diríamos que los Zumaiarras vienen un pelín por delante, aunque la perspectiva desde aquí no es la mejor. Post 28 Donostiarra B, post 19 Oiartzuko itsas lapurrak, post 26 Colindres, 5.28 para Donostiarra, 5.19 para Oiartzuko itsas lapurrak, 5.26 para Colindres. De esta primera ciaboga. Cuando vemos ya cómo Zumaia, Bermeo e Iberia están ya dentro de la bahía, enfilando este segundo largo, aproximadamente en un minuto pasado cogerán la segunda ciaboga y los Zumaiarras por la calle número 3 son cabeza de regata. Seguidos de cerca por Bermeo y un poco más atrás Iberia. Ikusten dugu nola Zumaia eta Bermeo ja nahiko gertu bigarren ziaboga hartzeko ontzi bat gutxingo gabera horrek izango dira beste diferencia beraien artean. Zumaia y Bermeo ya en las últimas 20 paradas antes de tomar esta segunda ciaboga con medio bote de diferencia como mucho para los Zumaiarras. Diríamos que los Zumaiarras están acercándose conforme se acerca la baliza. Los
Los dos botes muy parejos para tomar esta segunda ciaboga. Una bancada por delante. Primero Zumaya por una bancada. Atención, atención, Ya Zumaya 11-0-2. Los dos Ya botes. 11-0-4. En un pañuelo. Iberia ¡Acuerdos mío! ¡Hala usted! antes de tomar esta segunda ciaboga. ¡Hala vermi usted! Bonita marca tiene Darrini sobre de broma. Iberia por la calle 4, a punto de tomar esta segunda ciaboga. Ojo para calle 4. Ya para Iberia 11-31. Tiempo de los 3 tripulaciones de la primera. Y los tiempos nos serán facilitados por los jueces de un momento a otro. Ahí ikusten dugu nola Oiartzungo itsas lapurrak datorren orain barruko aldera lehenengo tokian. Pixka batzeago Kolindres eta isten Donostiarra. ¿Qué calle decías? ¿Ya te gustaron los zaros? Bermeo 11-0-3, Zumaia ere 11-0-3, 11-0-2 barkatu. Iberia 11-30. Los tiempos facilitados por los jueces son Bermeo 11-03, Zumaia 11-02, Iberia 11-31. Cuando vemos cómo los Oiartzuarras están ya aproximadamente a unas 15 paradas de tomar esta segunda ciaboga, son cabeza de regata. Colindres por la calle número 4 viene en segunda posición y la Donostiarra por la calle 1 cierra la tanda. Aunque la diferencia entre Colindres y Donostiarra es muy pequeña. Ahí va Balazo, calle 2, bandera roja. Oiartzun tomando ya la segunda ciaboga. Pica por él, ya para Oiartzun 10-45. La Sánchez viene volando por la 411, viene volando por la 411. Y ahora mismo dura por una entre Colindres y la Donostiarra. Muy buena ciaboga de la Donostiarra. Los Oiartzuarras cabeza de regata y dura pugna para la segunda posición entre la Donostiarra y Colindres. Oiartzungo itsas lapurrak da regata burune honetan, bigarren txanda honetan. Donostiarra 10-57, Oiartzun 10-55, buscando los botes, Bermeo, Colindres 10-57, 10-57 para la vez de la Donostiarra, 10-45 para Oiartzungo itsas lapurrak y 10-57 es asimismo el tiempo de Colindres. Las tres tripulaciones mejoran los tiempos marcados anteriormente por Bermeo y Zumaia en la segunda ciaboga.
batetik bestea, epaileak emango digute hirugarren ziaboako denbora. Bermeo, Zumaia e Iberia ya tomando la tercera ziaboa, los tiempos nos serán facilitados en breves momentos por los jueces. Bermeo, Amasaspi 06, Zumaia, Amasaspi 08, 0 behatzi, barkatu, Iberia, Amasaspi 17.06 para Bermeo, 17.09 para Zumaia, 17.50 para Iberia, son los tiempos de la tercera ziaboa. Gusten dugu nola Bermeo eta Zumaia erdi-erdira bota dire biontziak. Epaileakan lana badute, zerdipiek nahiko balekatua dihoazta. 16.59 el tiempo para todos tierra, Amasei berrogeita emeretzi. Amasei berrogeita bi pa Oiartzun Goitzala, Izaz Lapurrak 16.42. Amasei berrogeita Amasei para Colindres, 16.56 el tiempo de Colindres. Las tres tripulaciones mejoran los tiempos marcados anteriormente tanto por Bermeo como por Zumaia. Ikusten dugu nola Bermeotarrak eta Zumaiarrak sartuta daude laugarren luzia, Gaian punta pasa dute eta Espigoian puntatik gertu, azkengo minuto terdi estropadakoan dator zaila. Las tripulaciones de Bermeo y Zumaia enfilando ya el largo final. Aproximadamente a un minuto 20 segundos de terminar su trabajo y los Bermeotarras vienen ligeramente delante de los Zumaiarras. Luzean sartuta, ikusten dugu nola Bizkaitarrak hiru ontzi aurretikan datozte eta laugarren kaletik anain ja pixkat urrutigo Iberiakoa. Los bermeotarras que han marcado una diferencia de unas 3 traineras aproximadamente sobre los Zumaiarras, mientras que por la calle 4 Iberia viene un poco más descolgado.
Zampa final ya para los Bermeo Tarras. Azkengo Armabi Paladatan. ¡Opa Bermeo! Ya Bermeo. Ya Zumaya. Bermeo ha ganado en esta pugna de estas tres primeras tripulaciones. Los Zumayarras han sido segundos y a Iberia todavía le quedan aproximadamente 20-25 paladas para terminar esta regata. Un aplauso para Iberia terminando los estabarras. Este regata. Azkengo Diego Palada. Ya Iberia. Azkengo minutuan sartuta, beraien lana bukatzeko, gero bigarren tokian Kolindres, laugarren kaletik eta azkengo tokian Donostiarra. Itsas Lapurrak de Oiartzun dominando esta segunda mini tanda. Han entrado ya en las 10 últimas paladas. Zampa final. Con unos 3 botes, 4 de diferencia con respecto a Colindres, que va a entrar por la calle 4. Ya para los Oiartzunarras. Ya para Colindres por la calle 4 y 10 últimas paladas para la B de la Donostiarra, que va a entrar por la calle 1. Ya denborak lehenengo txandakoak honakoak dira. Bermeo 22, 27. Zumaia 22, 52. Iberia 23, 53. Tiempos de esta primera tanda: Bermeo 22.37, Zumaia B 22.52, Iberia 23.43. Los tiempos de las siguientes tripulaciones que han salido en esta segunda mini tanda han sido la B de la Donostiarra 22.33, Oiartzungo Itsas Lapurrak 22.06 y Colindres 22.16. Denbora konakoak izan dira: B Donostikoa indu 22, 23, Oiartzungo Itsas Lapurrak 22.06 eta Colindres 22.16. ¡Opa Bermeo! Colindres. Un aplauso para todas las tripulaciones. La Donostiarra, Iberia y Oiartzungo Itsas Lapurrak. Hasta ahora el mejor tiempo marcado es de los Oiartzuarras. Oiartzungo Itsas Lapurrak egin du orain arte denbora honena.